En pocos días más, de hecho el 30 de julio, se va a estar conmemorando el natalicio de Enrique Kirber, 109 años, primer rector de esta universidad, por lo que se va a realizar una vez más una ceremonia muy emotiva y otras actividades para esta fecha, para recordar esta tremenda figura que todo dice, ¿no? El rector de las y los estudiantes. Y de este tema vamos a conversar con Emilio Daroch, que se encuentra acá con nosotros, presidente de la corporación UT-USACH. Muy buenos días, Emilio, ¿cómo estás? Buenos días, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por estar acá. Y para conocer no solo a la figura más importante en la historia de esta universidad, sino una de las figuras más relevantes de toda una época en Chile. Quizás destacar su origen, él es un migrante, sus padres son migrantes, exactamente, pero distintos, vienen de distintos lugares, sí. Pero su padre, entiendo, era judío, migrante ruso. Sí, exactamente, claro. Eso define mucho la personalidad, el contexto en que él se mueve, en un mundo en que están formando familia. ¿Cómo fue ese origen que termina transformándolo en un representante de una época? Bueno, don Enrique entra a estudiar en la Escuela de Arte y Oficio, al primer año oficio, digamos, como una... 14 años, carrera. ¿Ah? 14 años entiendo que tenía. Sí, 14 años, claro, exactamente. Y a raíz de él empieza además a vincularse con la izquierda en este país, ¿no? Y por lo tanto se va transformando en un muy buen estudiante, ¿no? Por un lado, y por otro lado, ¿no es cierto?, él hace algunas actividades de dirigente estudiantil, ¿ya? Estudia todo en la Escuela de Arte, sale con el promedio máximo de los estudiantes, un brillante estudiante, entra a estudiar el grado técnico, ¿no es cierto?, que era en aquella época. ¿Qué, electricidad? ¿Cuál electricidad, era? exactamente, y ingresa como de grado técnico y también se empieza a trabajar en su empresa, digamos, crea una empresa, ¿no? Una empresa bastante exitosa. Y eso empieza también, hacía falta algo más en la universidad, que era un paso más de los ingenieros, y por lo tanto él participa activamente en la creación de la Escuela de Ingenieros Industriales de esta universidad, ¿no? Con un grado mayor de lo que era el grado técnico que había en aquella época. Y de hecho él mismo estudió ahí, ¿no? Y él estudió ahí, ¿no es cierto?, y fue dirigente estudiantil allí, ¿no es cierto?, y se transforma en el presidente de la Federación de Estudiantes Industriales y Mineros de Chile, ¿no? Y por ahí, por los años 45, 47, surge la necesidad de crear un grado más, o darle una característica diferente a lo que era la Escuela de Arte y Oficio. Ya, era Escuela de Arte y Oficio, no era universidad. Sí. La ¿no? EAO. La EAO, exactamente. ¿No? Y a raíz de eso él empieza a trabajar junto con los dirigentes estudiantiles en la posibilidad de crear la Universidad Técnica del Estado. ¿Qué rol tuvo él en esa Él misión? participa activamente en la definición de lo que debía ser la Universidad Técnica del Estado desde el punto de vista técnico, fundamentalmente, sí. ¿Cierto? Porque era tomar todo lo que eran las carreras de ingeniería que tenía esta universidad, que era su especialidad, digamos, ¿no? Pero también integraron a muchas otras instituciones industriales de formación, entiendo, a nivel del país. Sí, no, o sí, sea, pero un proyecto nacional, sí, no es solo además ocurre, claro, en el periodo del crecimiento económico en Chile, a través de la SOFOFA y a través de todo el desarrollo industrial, ¿no es cierto?, aparece esta necesidad urgente de tener algo más técnico. La Chile existía, la Católica existía, pero eran otros caminos, eran caminos más clásicas, mucho más clásicas. Emilio, quiero saltarme, porque la verdad que es bien fascinante la vida, la trayectoria también, ¿no?, universitaria, política, digámoslo, y de liderazgo de Enrique Kirber, pero ya cuando se transforma en una figura muy relevante, como señalaba Alejandro Guillé, no solo para la UT, sino también, por supuesto, para el país, porque estamos hablando de toda la reforma universitaria, estamos hablando que él estuvo liderando nuestra casa de estudio el 68, bueno, el 73 por el mismo golpe de Estado, y hablemos de la relación que tenía él con toda la comunidad universitaria, y sobre todo porque era tan querido por las y los estudiantes, que no es algo muy fácil de encontrar en nuestra historia. Sí. Mira, pero antes de eso quiero decirte, aclarar un poquito, él participa en este proceso de creación de la universidad, ¿cierto? Se crea la Universidad Técnica del Estado, pero a él no lo dejan a que siga trabajando en eso. ¿Por ¿no? qué? ¿Por qué? Porque era militante comunista, era el periodo González Videla, ¿no es cierto? La ley de defensa de La la ley de democracia. exactamente, por lo tanto él no participa en la parte práctica. Okay. Y la universidad se crea por el año 1952, me parece, se crea la Universidad Técnica del Estado.
Mira, don Enrique surge además como un candidato bien especial, bien especial porque la reforma universitaria en esta universidad parte, si hemos dicho, parte fundamentalmente el año 1961, ¿no es cierto?, a través de la primera huelga nacional que tuvo la Federación de Estudiantes, a raíz de la designación de un profesor de parte de la autoridad, no sé, de un director de la Escuela Mina Copiapó, y que no fue aceptada por los estudiantes ni por los profesores. Se hizo una huelga nacional, ¿no es cierto?, hay una gran declaración, y la cual se da como tomando en la base lo que fueron los principios del levantamiento de Córdoba, iniciado al principio del siglo, ¿no? Y de ahí viene todo un proceso, ¿no es cierto?, de desarrollo en la universidad, de dirigentes estudiantiles, ¿no?, que aparecen ligados fundamentalmente a buscar una universidad diferente. Y eso se concreta fundamentalmente el año 65 con la elección de Alejandro Yáñez, uno de los grandes dirigentes que ha tenido esta universidad y este país fundamentalmente, ¿no?, y que empieza este proceso. Y por ahí por el año 66, 67, ¿no es cierto?, se va a elegir un nuevo rector, ¿no?, y la autoridad de aquella época, don Horacio Aravena, que era el rector, intentan imponerse nuevamente, ¿no? Perdón, lo estamos viendo ahí en imágenes, a través de Santiago TV, al rector Kirber. Intentan oponerse, ¿no es cierto?, intentan imponer nuevamente al rector, ¿no?, y los estudiantes se toman la Casa Central. Y es un hecho histórico importante porque la elección debía ser en la Casa Central y por lo tanto los estudiantes se toman la Casa Central para evitar esa elección, ¿no? Pues no podía ser en otra parte. Pero lo curioso que esa toma de la Casa Central fue bien especial porque a raíz del movimiento estudiantil los profesores se sigue haciendo clase. O sea, la universidad no se detiene, lo que se detiene es la parte administrativa. Y por lo tanto, a raíz de eso, bueno, surgen todas las discusiones, viene todo un proceso que se termina la elección de un nuevo rector, en base a una triestamentalidad. Sí, por primera vez. Por primera vez, ¿no es cierto?, se hace esa actividad. Y en eso aparece don Enrique, pues, ¿no? Que era profesor. Era profesor por hora, venía muy poquito a la universidad, pero él trabajaba en la comisión universitaria de su partido, ¿no es cierto?, y a los estudiantes, a los dirigentes de aquella época, se lo presentan, ¿no? Este es el candidato que debemos llevar. Y ahí conocen, yo debo reconocer que estoy en el medio de todo, porque hay una generación antes que yo, que es la que lucha por la reforma, estoy yo en el medio, ¿no es cierto?, y una generación posterior, es decir, yo conocí a don Enrique el año 67 cuando fue candidato, pero tampoco tuve una cercanía con él tan grande. Sin embargo, los dirigentes de aquella época ven a un señor alto, sí, ¿no?, muy, muy especial en su forma de ser, con una libretita andaba siempre anotando todas las cosas, y que se lo presentan, ¿no? Y la verdad que nadie sabía que existía un profesor de esa característica en nuestra universidad, con ese estudio anterior, con esa historia anterior, ¿no es cierto?, ¿no? Y por lo tanto es aceptado. Y hay que decir además que el movimiento estudiantil de aquella época fue parte importante en este desarrollo de la universidad. Y por lo tanto fueron los estudiantes los que impulsaron la candidatura de don Enrique, y en la primera elección que se hizo el año 68, los estudiantes votan más o menos un 80-90% por don Enrique Kirber. El mejor respaldo, ¿no? Nunca había tenido nadie un respaldo de ese tipo, ¿no? Y también estos dirigentes de aquella época lograron hacer unidad con los docentes. En esa época existía la Asociación de Profesores y Funcionarios, la famosa APEUT, ¿no? ¿Ya? No habían, como hoy día, que existen 4 o 5 organizaciones en la universidad. Y por lo tanto ahí viene, y ahí se transforma, ¿no es cierto?, en este rector. Y aparece este señor que era muy especial, muy caballero, muy enjuto, así muy, ¿no?, y muy democrático. Muy activo, muy pragmático también. Ahora, la gracia que él lidera es un proceso, todas las universidades se revolucionan en esa época, hasta la católica, pero tiene una particularidad, es donde es más profundo el cambio. Exactamente. Por eso el odio el 73, por eso el bombardeo a la USACH y no a la Universidad de Chile, por ejemplo. Exactamente. La profundidad de lo que él plantea. ¿Cuál es ese proyecto que marca una diferencia? El mayor proyecto que hace don Enrique, ¿no es cierto?, en la universidad es transformar la universidad, poner la universidad al servicio de su pueblo, al desarrollo de este país. Es decir,
las carreras de todas las carreras de ingeniería estaban ligadas directamente al proceso productivo de este país, directamente ligados a las grandes empresas, ¿no es cierto? Y además sus profesionales iban a hacer práctica a estas empresas. Es decir, pone la universidad al servicio del desarrollo. Primera gran cosa. Segunda cosa, pone la universidad la cultura, la extensión al servicio también del pueblo, es decir, todas las actividades culturales en las poblaciones, a lo largo del país. Estaba el grupo Tecno, ¿no es cierto?, un gran grupo de teatro, ¿no? Estaba el ballet folclórico, estaba el coro de la universidad, ¿no es cierto? ¿No? Lo único que no resultó, dicen algunos, es que el deporte, ¿no? Porque existía la Universidad Técnica, estaba en la segunda división. Los revolucionarios no jugaban. No jugaban a la pelota, andaban puro discutiendo política, ¿no? Entonces, no, efectivamente, y eso al final se se acabó el club deportivo y se generó todo un proceso deportivo. Un detalle, él tiene un concepto, porque abre las puertas de la educación superior al hijo del obrero. Exactamente. Eso no existía. La Chile era más elitaria. Exactamente. Lo mismo que las otras. Y menciono la Chile porque es la primera universidad pública chilena. Claro. ¿No es cierto? Hay que pensar que la Universidad Técnica del Estado era una universidad chiquitita. Era como los hermanos pobres de la universidad chilena, ¿no? Y por lo tanto aquí venían a estudiar no la gente con plata, venía a estudiar la gente de clase media hacia abajo. Se conocía que en esta universidad las generaciones de los 70, ¿no?, eran las generaciones de los primeros hijos de familiares, ¿no es cierto?, que estaban en la universidad porque podían entrar en una universidad económica, ¿no es cierto?, y estaba abierta a esto. Incluso a trabajadores, entiendo. Claro, sí. Bueno, y el año 68-69 se transforma convenio con la CUT, ¿no es cierto?, donde entran una gran cantidad de trabajadores a estudiar, a cumplir sus estudios, y también los hijos de los trabajadores. Y esta universidad abre un camino, el 5%, el 10% de los estudiantes eran hijos de trabajadores, no podía ser de otra manera. Se abre también a los ¿cómo se llama?, a los pueblos indígenas, ¿no? También, no solamente a los nacionales, sino que también a los extranjeros. Entonces, eso hace de que esta universidad se va transformando lentamente, ¿no es cierto?, en una universidad que está fundamentalmente desarrollada al servicio de lo que es el desarrollo de este país y orientada fundamentalmente, ¿no es cierto?, hacia la gente más humilde. Estamos conversando esta mañana acá en Línea 1 por Santiago TV y Radio USACH con Emilio Daroch, presidente de la corporación UT-USACH, recordando la gran figura de Enrique Kirber, el primer rector de esta universidad. Y quiero detenerme en lo que va a ser esta conmemoración. Lo decíamos, el cumpleaños, ¿no?, o el natalicio más bien, es el 30 de julio, pero esta actividad se va a realizar mañana 27 de julio. ¿En qué va a consistir y sobre todo cómo se sigue recordando para las nuevas generaciones la figura de Kirber? Bueno, nosotros desde los 100 años, ¿no?, que conmemoramos, ¿no es cierto?, el nacimiento de Enrique, en el sentido de mostrar a esta universidad de Santiago, mostrar lo que fue la Universidad Técnica del Estado. O sea, nuestra gran preocupación siempre ha sido hacer que esta universidad, que se dice que continúa la tradición de la Universidad Técnica del Estado, esté siempre dentro de lo que existía fundamentalmente, ¿no? Y por lo tanto hacemos esta entrega de un saludo a la familia y a la universidad a través de este acto. Y este acto, que es un acto sencillo desde el punto de vista político, ¿no es cierto?, participan fundamentalmente la corporación, normalmente una autoridad de la universidad, la Federación de Estudiantes, ¿no?, y también la Asociación de Funcionarios. Y eso hace de que un saludo, pero le hemos incorporado una cosa más importante, ¿no es cierto?, que es la entrega de las medallas Enrique Kirber. Y las medallas Enrique Kirber se entregan a compañeras y compañeros que vivieron el proceso con él, algunos que han fallecido también, ¿no es cierto?, y que representan este espíritu que le hemos llamado el espíritu kirberiano, ¿no?, y que hoy día también lo hacemos en forma permanente. Es una medalla simple, sencilla, partimos con medallas de bronce, no teníamos para hacer medallas de oro, ¿no es cierto?, ¿no? Pero es simbólico, Sí, y para nosotros tiene un gran significado porque es mostrar
lo que es el espíritu de Kirchner. El espíritu de Kirchner son 4 cosas importantes, es decir, primero ser democrático, ¿no es cierto? Ser absolutamente democrático, ser una persona que pueda, que esté enseñando, que esté desarrollando, ¿no es cierto?, la idea, que esté ligado a las luchas sociales, y eso para nosotros es muy importante, ¿no? Y que además sea una persona que comparta, ¿no es cierto?, la vida y lo que fue, ¿no?, de Enrique en este sentido. Y ese acto lo hacemos mañana a las 11 de la mañana, va a estar nuestro rector presente. ¿Dónde es el punto de encuentro? Es en el Salón de Honor de la Universidad. Ah, ¿no? Con ese cuadro de mata maravilloso. Exactamente, claro, exactamente, ¿no? Sí, con todos estos reconocimientos también que señala y todo este espíritu. Bueno, sí, por supuesto que sí. Profesor Emilio Daroch, presidente de la corporación UT-USACH, muy agradecido por participar con nosotros. Y relevar la figura del rector Kirchner. Recuerden a este rector que efectivamente, no se olviden que dijo, hay 2 cosas que él siempre hay que destacar. Primero, la Universidad Técnica del Estado era una universidad de barrio, tan buena como la mejor del centro. Y lo otro, cuando los militares le preguntaron por las armas, él dijo, las armas de esta universidad son la cultura, la educación y la Exactamente. Ese es don Enrique Kirchner. Bonito recuerdo, Emilio. Muchas gracias, que tenga precioso fin de semana y sobre todo una linda conmemoración en torno al natalicio del rector Kirchner. Muchas gracias a ustedes. 8:20. Eso.